Comenzamos en este 12 de noviembre del año 2025. Estuve escuchando varias ocasiones el podcast con voz artificial que les compartí. Sin embargo, pues el resultado me parece que es muy deficiente. Entonces vamos con esta crónica especial sobre el asesinato de Carlos Manso, temas como la generación Z, una cosa muy grave, el asesinato, el secuestro y asesinato del director de un BBVA Bancomer en Michoacán. Comenzamos con estos temas. México. Empeora drásticamente la situación de México en manos de Claudia Sheinbaum y Morena. Fue secuestrado y asesinado director de BBVA Bancomer del estado de Michoacán. La periodista María Idalia Gómez cree que puede tener relación que fue hallado muerto un día antes del asesinato de Carlos Manso, el 1 de noviembre, y que tendría relación directa con el hecho de que los criminales querían torturarlo para que les dijera cuántas cuentas y cuánto dinero tienen los productores de aguacate para poder extorsionarlos. ¿Cuánto van a extorsionarlos? Y acuérdense que en este momento, con el poder judicial corrupto, con el poder judicial de acordeón, Claudia Sheinbaum ya canta victoria porque dice que le va a extorsionar 76,000 millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego. Seguimos. El gobierno de los Estados Unidos investiga al fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, autor de la pésima investigación sobre el asesinato de Carlos Manso Rodríguez. Sería investigado por su relación con grupos criminales de la droga. Carlos Manso se preparaba para ser candidato a gobernador de Michoacán en alianza con el partido Naranja Movimiento Ciudadano. Se cree que por eso hizo varios viajes Luis Donaldo Colosio a ese estado, importante dirigente de ese partido. Sobre el caso del banquero de BBVA Bancomer, que refirió María Idalia sin decir su nombre, declaró que fue secuestrado y asesinado, que su familia pagó el rescate pero que no lo dejaron en libertad, fue hallado muerto antes del 1 de noviembre. Cita textual. Esta cita textual es del portal de Aristegui Noticias. Gómez también relató el caso del secuestro y asesinato de un director de Bancomer en Michoacán, que llevaba las cuentas de los empresarios agrícolas más importantes de Michoacán. Fue secuestrado, su familia pagó el rescate, pero apareció un día antes de la muerte del presidente municipal de Uruapan, apareció muerto y torturado. Esta investigación también se le dejó al gobierno de Michoacán, y no ha dicho nada ni se ha pronunciado menos el gobierno federal, el gobierno de Sheinbaum o Sheinbaum en persona. Después dice: aquí lo que ha pasado es que los empresarios tienen miedo, porque se ha dicho que en realidad fue secuestrado para decir cuántas cuentas tenía, cuánto dinero, para ahondar y profundizar en las extorsiones, agregó la periodista. Notoriamente esta información no nos llegó, no se hizo viral que un directivo de BBVA Bancomer fue secuestrado y asesinado por un grupo criminal mexicano. Desde luego que no es una buena noticia para la imagen institucional de un banco tan grande y tan importante. Comentario. Esta información es sumamente preocupante. ¿Por qué este modo de operar de los grupos criminales de la droga explicaría por qué a veces las organizaciones criminales están tan bien informadas, saben cuánto dinero se retira, cuánto dinero se ingresa en los bancos, en cuentas de personas ricas, o de personas comunes que de pronto tienen un ingreso significativo de dinero? En el imperio criminal establecido por Morena, esto es lo peor que nos puede estar ocurriendo, porque entonces saben los grupos criminales a quién secuestrar con información privada desde los mismos bancos. Las cosas serán peores con la CURP digital de Morena y las leyes de espionaje que planean establecer o implementar en 2026. Todo parece indicar que es una alianza criminal intolerable entre este partido Morena y las organizaciones criminales, así como lo denunció Donald Trump al inicio de su gobierno. El gobierno de México tiene una alianza inaceptable con los grupos criminales. El gobierno de México podría estar buscando proporcionar información privada de los clientes de bancos a organizaciones delictivas, sin la necesidad de secuestrar a los directores.
No olvidar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador humilló, revictimizó a las víctimas de secuestro, diciendo que era su culpa ser secuestrados por ser ricos. Con vileza declaró en 2020, no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Esa fue la frase que dijo. Con otras cosas, pero esa fue la frase que dijo. Se ha invertido mucho dinero robado a México para tratar de negarlo, pero el video está. No fue la única vez que Andrés Manuel López Obrador asusó el odio por motivos de dinero o clase social entre los mexicanos. Es un maestro del odio y de la división. Un hecho relacionado con otro, como es evidente tras el asesinato de Carlos Manso Rodríguez y el público mensaje de respaldo a los grupos criminales por parte de la presidenta de Claudia Sheinbaum, quien en protección de los grupos del narcotráfico dijo que jamás los va a dañar o combatir, la hija de Chava Luna se sumó a la viuda de Carlos Manso, a la señora Grecia Quirós, que es la nueva alcaldesa de Uruapan. Se trata de Diana Luna León, de 27 años de edad, quien participó en un evento público con Grecia Quirós, donde explicó que se le ha quitado a su padre lo que más amaba en el mundo. Al momento de mencionar a Claudia Sheinbaum, los asistentes de Uruapan a este evento dijeron que chingue a su madre Claudia Sheinbaum. Dijeron los asistentes al evento, al ser mencionada en el discurso de Diana Luna León, de 27 años, hija del difunto Salvador Luna, importante empresario aguacatero de Uruapan. Ella también dijo en su discurso, mi papá no murió, lo mató la delincuencia organizada, mataron a Chava Luna, una persona inocente, un hombre trabajador. La inteligencia artificial de X, Grok, declaró, Chava Luna, cuyo nombre completo era Salvador Benjamín Luna Orozco, era un ciudadano de Uruapan, Michoacán, descrito como esposo, padre, amigo y trabajador ejemplar. Fue asesinado el 18 de octubre de 2025 presuntamente por delincuencia organizada. Su hija ha participado en protestas exigiendo justicia junto con las demandas por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Fin de cita. Desconocemos si Diana Luna León pues va a participar con el político independiente como Carlos Manso, Carlos Alejandro Bautista Tafoya, en la manifestación del 15 de noviembre de la generación Z a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Sabemos que Tafoya sí está confirmado. Carlos Alejandro Bautista Tafoya, político independiente, sí va a participar en esta importante movilización contra el narcosistema de Claudia Sheinbaum, que va a ser una marcha pacífica. Sabemos que, bueno, pues ahora Diana Luna pues está integrada también al movimiento anticrimen de Carlos Manso, La Sombreriza. Bueno, pero también tenemos que recordar la vileza de Claudia Sheinbaum. Recordar que no conforme con burlarse de las víctimas, Claudia Sheinbaum intentó fingir un montaje para hacerse la víctima. Fingió una manoseada en las calles cercanas al Palacio Nacional, a la que ella misma se expuso, para hacerse la víctima, para decirse más víctima que Carlos Manso, y según ella distraer del asesinato por 7 disparos por la espalda que sufrió el 1 de noviembre el líder de La Sombreriza. El acto le salió peor a Claudia Sheinbaum porque, siendo ella la presidenta de México, salirse del Palacio Nacional con órdenes, supuestamente ella, de no tener escoltas, a tontear y ponerse ella misma en peligro solo por vanidad, puso en peligro también la seguridad de México y debería de ser por tanto sancionada o destituida como presidente al no tener la estabilidad emocional, al no tener la capacidad mental para el cargo. ¿Quién es más víctima? Yo te pregunto, ¿una presidente tonta que sale a la calle para que la manosee su escolta con corte militar y un arma en la cintura, o el presidente municipal de Uruapan que sin tener ningún poder se enfrentó a organizaciones criminales internacionales y fue lamentablemente asesinado de 7 disparos por la espalda el 1 de noviembre? Creo que todos sabemos quién es la víctima, y en ningún caso es Claudia Sheinbaum. La crueldad y estupidez de Claudia Sheinbaum queda expuesta con acto tan vil de decirse yo soy la víctima.
Sheinbaum, además queriendo hacer fraude electoral en 2027, quiere con Morena cambiar la Constitución mexicana para que la revocación de mandato que debía de realizarse en agosto se pase a junio, con lo cual busca meterse en una elección que no le compete y usar la presidencia de la República para hacer fraude electoral a los candidatos de oposición. Esto es inequitativo y es un claro acto de corrupción y es modificar lo que ya se había aprobado. Con el asesinato de Carlos Manso, Claudia Sheinbaum quiere imponer como gobernador de Michoacán a otro delincuente de la banda de Leonel Godoy. Leonel Godoy, político corrupto ligado al narcotraficante expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora quieren imponer como gobernador de Michoacán a un tal Morón. El 50 años Salvador Benjamín Luna Orozco, mejor conocido como Chava Luna, fue un empresario aguacatero en Uruapan, Michoacán. Fue secuestrado el 22 de octubre de 2025 cuando aparentemente se dirigía a Guadalajara. Esto confirma mis sospechas de que se trata de un plan de grupos criminales ligados a Morena que buscan la extorsión, el dominio de la extorsión de la producción de aguacate y otros alimentos en Uruapan. Es la misma localidad con fechas de asesinatos muy próximos y además hay que sumar el asesinato en Apatzingán del líder de los limoneros, Bernardo Bravo, que también fue asesinado cuando estaba bajo la protección de la Guardia Nacional creada por López Obrador. Qué curioso, ¿no? Los protege la Guardia Nacional y los asesinan. Entonces esa protección o no sirve o son ellos mismos los que los asesinan. Nueva información también revela, que los 14 elementos de la Guardia Nacional que fueron nombrados como escoltas de Carlos Manso no fueron asignados por orden de la presidente Claudia Sheinbaum. Repito, no fueron asignados por órdenes de la presidente Claudia Sheinbaum como anduvo presumiendo, sino que Carlos Manso logró probar ante un juez que corría peligro su vida, su seguridad e integridad personal, y fue el juez del anterior Poder Judicial, del Poder Judicial que no fue creado por Morena, del Poder Judicial que no vino nombrado por acordeones corruptos pagados por la Secretaría del Bienestar, no, un juez del Poder Judicial de antes, el que no estaba sometido a Morena, el que le dio los escoltas como parte de una medida cautelar o de protección. Claudia Sheinbaum, sabiendo esto, ha mentido diciendo que ella le había dado protección junto con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, lo cual se acaba de demostrar completamente falso. Carlos Manso tenía esos 14 escoltas de la Guardia Nacional porque lo logró acreditar ante un juzgado, porque un juez se apiadó de él. De haber sido por Claudia Sheinbaum, nunca hubiera tenido ninguna protección, lo cual al final también actuó de forma anormal, pues estos escoltas parecían distraídos al momento de su asesinato y ahora están bajo investigación. También hay que destacar que están bajo investigación por el fiscal corrupto que es investigado por narcotráfico en Estados Unidos. El grupo de especialistas Pascal tuvo una entrevista con el medio de comunicación Los Angeles Press, no confundir con Los Angeles Times, denuncia graves anomalías en la investigación del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Para comenzar, el cambio de identidades del atacante o tirador, el cambio de edades también y hacer publicidad de pues el rostro, las características del menor de edad asesino, que se supone que eso no se puede hacer conforme a la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. Recordemos que esta no es la primera vez que un montaje se hace para tratar de fijar una forma de ver un caso. Recordemos cuando el gobernador de Sinaloa, también miembro del partido narcotraficante Morena y socio de Andrés Manuel López Obrador, Rubén Rocha Moya, mintió sobre el asesinato de su rival Héctor Melesio Cuen. Mandó hacer un video falso grabado en una gasolinera y sin embargo, pese a que se acreditó que el video era completamente falso, sigue el narcotraficante Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa y sigue siendo respaldado y aplaudido por Morena, por Luisa María Alcalde y por Claudia Sheinbaum, presidente de México. O sea, ellos están del lado de los que fabrican escenarios, pruebas falsas para encubrir sus asesinatos, como Rubén Rocha Moya. Grave, gravísima acción de Claudia Sheinbaum.
Por último, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y todo su gabinete están muy al corriente de los hechos de Michoacán. Ya escuchamos al subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Christopher Landau, reclamar a Claudia Sheinbaum porque hace poco contra los cárteles de la droga y no evita el asesinato de líderes sociales como Carlos Manso. Claudia Sheinbaum debe de gozar mucho con el asesinato de Carlos Manso porque odia profundamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, que en paz descanse, era llamado como el Nayib Bukele mexicano. Tal vez Claudia Sheinbaum y sus organizaciones criminales, previendo que se convertiría en un presidente luchando contra el narco, decidieron asesinarlo. Todo parece indicar que es eso. Bueno, pues también hemos visto que varias cuentas morenistas comparan a Carlos Manso con el activista norteamericano Charlie Kirk, que fue asesinado por un tirador en el estado de Utah, por lo cual nos podemos dar cuenta que hay mucho odio por parte del partido Morena contra personas relacionadas con el presidente Trump y la lucha contra los cárteles de la droga que está emprendiendo. Bueno, pues como una medida importante, el presidente de los Estados Unidos envió a México a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, a hablar precisamente sobre el tema de los narcotraficantes que se enriquecen con las extorsiones a la producción de alimentos en Michoacán. Los ingresos que tienen los terroristas mexicanos a partir de cobrar extorsiones al aguacate, jitomate, limón en Michoacán puede que sean ingresos muy significativos como el de las drogas de Sinaloa. Por lo tanto, es de vital importancia para el presidente Donald Trump que estos narcoterroristas dejen de ganar dólares estadounidenses en la exportación de estos alimentos. Si es necesario, se habrá de bloquear la compra de estos productos mexicanos en Estados Unidos a fin de golpear los ingresos de los grupos criminales de la droga que han financiado a López Obrador y a Morena, como son la familia michoacana y Cárteles Unidos, que recordemos que miembros de Cárteles Unidos son familia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Mismo gobernador Bedoya al que acusó públicamente el difunto Carlos Manso, hoy muerto, de haberlo intentado secuestrar, golpear y asesinar ante el Congreso de la Unión en noviembre del año 2023. Esta información es muy importante, por lo que formará parte de una misma crónica especial de principio a fin de varios años, que lleva ya 7 años destruyendo a México Morena con sus pactos con la droga, que se llamará La Alianza Criminal del Cártel de Macuspana, Tabasco, con el terrorismo de los cárteles de la droga mexicanos. Pues, ¿cuáles serán? Pues la familia michoacana, Cárteles Unidos, Cártel Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, ellos se entienden con todos. Prudentemente, todas esas organizaciones criminales declaradas terroristas por el presidente de los Estados Unidos. Resumen o semblanza de la vida de Carlos Manso Rodríguez. Nombre completo: Carlos Alberto Manso Rodríguez. Hombre de 40 años de edad, nacido en 1985, casado, padre de familia, fue alcalde de Uruapan, Michoacán, como candidato independiente porque Morena intentó destruir su carrera política al rechazar su lucha contra el narcotráfico. Ya saben que Morena está enamorada del narcotráfico, pues no les gustó que Carlos Manso quisiera combatir el narcotráfico con Morena. Morena dijo: nosotros no hacemos eso, nosotros no combatimos a los narcotraficantes. Manso estuvo en Morena de 2021 a 2024, pero se dio cuenta que el partido no quería combatir el crimen. Se convirtió en el tercer alcalde mejor evaluado a nivel nacional, en todo México. Entre miles que tenemos de alcaldes municipales, era el tercero mejor evaluado y sin partido político. Sobre todo tuvo simpatizantes por detener, públicamente combatir a disparos a los criminales por su cuenta, sin la ayuda del gobierno. Se enfrentó a grupos criminales internacionales que prefiere proteger Claudia Sheinbaum ignorándolos. Fue asesinado Carlos Manso el 1 de noviembre de 2025 durante la noche en el Festival de las Velas, de 7 disparos por la espalda cuando estaba con su familia. La reacción de los pobladores fue llamar a Claudia Sheinbaum asesina y también decir que fue morón. Se refieren obviamente a un político ligado a Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán. Fue asesinado por la espalda de 7 disparos. La identidad de su agresor fue cambiada, al menos en 2 ocasiones,
y la pertenencia a la organización criminal que lo envió no queda clara. Fue asesinado y silenciado, por lo tanto no va a poder decir quién lo envió. Las autoridades ocultan detalles sobre la investigación y se contradicen. El atacante fue asesinado por los mismos escoltas para silenciarlo, para que no sepamos quién le ordenó matar a Carlos Manso. Había pedido Carlos Manso la ayuda del gobierno federal, la ayuda de Claudia Sheinbaum para combatir a los grupos criminales de la droga. La ayuda le fue negada por Claudia Sheinbaum, diciendo que ella jamás va a combatir a los cárteles de la droga mexicanos, porque eso fue lo que hizo el expresidente Felipe Calderón. Una excusa para no hacer nada mientras mujeres, hombres, niños, el pueblo en general está siendo víctima de la delincuencia que permite Sheinbaum. Sheinbaum y Morena dependen de los grupos criminales para mantenerse en el poder por la fuerza mediante operaciones políticas corruptas. Carlos Manso era padre de familia, padre de 2 niños pequeños. En su historia académica, pues él estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO. De 2017 a 2018 trabajó como auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social. También estuvo durante un tiempo en el Partido de la Revolución Institucional y luego estuvo en el Partido Morena, pero se separó del Partido Morena a finales de 2024 porque este partido no aceptó la lucha contra el narcotráfico necesaria. Por el momento esta es la novedad. Soy Héctor Rosales. Suscríbete al canal en YouTube y ayúdame a monetizar mis escritos con su difusión. Espero que te haya gustado esta crónica especial en este 12 de noviembre del año 2025. Gracias a ti y bueno, que Dios te acompañe. Hasta la próxima.